Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esta es la edición dominical de Debate Abierto. Hoy vamos a tocar el tema de talento extranjero. Se ha generado una discusión muy interesante a partir de un comunicado que sacó el domingo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a través de su presidente. Hoy nos acompañan en esta mesa. Vamos a comenzar, Danilo Toro, siempre con el análisis. También nos acompaña por acá un dirigente de los gremios médicos, el doctor Marcel Penna. Nos acompaña también Carlos Ernesto González, viene al análisis también de este tema como profesional, tiene sus puntos de vista de mucho valor. También nos acompaña el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Espía, Marcos Murillo, y Rebeca Yanis Orobio, que es la presidenta de la Federación de Profesionales de Panamá. Gracias por estar aquí. Y yo voy a traer por acá el comunicado que generó todo tipo de comentarios y de debates, pero tengo que reconocer que invitamos al presidente de la Cámara de Comercio para que estuviera aquí en esta mesa. No fue posible, ni ningún vocero de la Cámara de Comercio para que estuviera hoy hablando de este tema. Así que, bueno, nos vamos con lo que tenemos, que son nuestros invitados que vienen a hablar, a analizarlo y a debatirlo. Por acá, él dice, lejos de restringir el ingreso de talento extranjero, debemos promover, dice el comunicado de la Cámara de Comercio, debemos promoverlo con un cambio significativo de nuestra cultura para ver en los que llegan, no competidores, sino aliados, en el esfuerzo común de expandir nuestra frontera de oportunidades. Los países exitosos son los que compiten por talento. Nos recuerda Hausman, quien también destaca que la mayoría de los profesores de la universidad, de su universidad tal vez, la más importante de Estados Unidos, son de afuera de este país. Comienza diciendo el comunicado. Dice, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá observa con atención el análisis reciente del economista Ricardo Hausman sobre la economía de nuestro país, coincidiendo con él en la necesidad apremiante de atraer talento proveniente de otras naciones para afianzar nuestras oportunidades de avance como sociedad. El crecimiento económico del país ha sido el mayor de la región en las últimas décadas, pero muestra una desaceleración cada vez más marcada, lo que hace aconsejable para sustraerse de los efectos que ocasionan condiciones cíclicas adversas, ir cambiando su modelo de progreso por actividades más complejas o sofisticadas, sostiene Hausman, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Según dicho análisis, la clave para que Panamá se convierta en una potencia regional está en replicar y extender experiencias ya desarrolladas aquí mismo, como las de Panamá Pacífico y la Ciudad del Saber, partiendo del hecho cierto de que el país esté a la cabeza en las Américas en cuanto a inversión extranjera con relación a su Producto Interno Bruto. Lejos de restringir el ingreso de talento extranjero, debemos promoverlo con un cambio significativo de nuestra cultura para ver en los que llegan no competidores, sino aliados en el esfuerzo común de expandir nuestra frontera de oportunidades. Los países exitosos son los que compiten por talento. Nos recuerda Hausman, quien también destaca que la mayoría de los profesores de su universidad, tal vez la más importante de Estados Unidos, son de afuera de este país. Tenemos que competir por talento profesional que nos ayude a fortalecer la educación nacional con una visión transformadora y en sintonía con la hora global. Al importar cerebros, elevamos el perfil de los profesionales panameños, lo que en la práctica aumenta los trabajos y mejora los salarios. Y finalmente están planteando eliminar las restricciones que hemos creado para artificialmente cerrar como ingeniería, arquitectura, abogacía y medicina
Al limitar la práctica de profesionales externos y no contar con una educación de calidad mundial, limitamos la capacidad del país de aumentar el conocimiento, la innovación y la tecnología, además de disminuir nuestras ventajas competitivas. Don Carlos Ernesto González, ¿qué piensa usted de este planteamiento al país que hace la semana pasada, hoy hace 8 días, en su comunicado semanal, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá? Buenos días, Álvaro. Bueno, yo lo que veo es que el tema tiene dos aristas que son completamente diferentes y que se confunden desde hace mucho tiempo en Panamá. Una arista que tiene que ver con la política migratoria y lo que el país tiene como objetivos en materia económica, y otra arista que tiene que ver con los derechos humanos y que en mi concepto es vergonzoso lo que sucede en Panamá. Y me voy a explicar. Y voy a comenzar con el tema de los derechos humanos. Tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Declaración de Derechos del Hombre, como nuestra Constitución, prohíbe la discriminación en razón de nacionalidad. Nosotros hemos estado por años metiendo en leyes que regulan actividades económicas y profesiones la discriminación en contra del extranjero, prohibiéndole ejercer esas actividades o esas profesiones. Esa discriminación a mí me da vergüenza. Es una cosa que ningún país del mundo lo hace, ninguno. La regulación de las idoneidades es un tema que se da con el objeto de proteger al usuario, no de proteger al profesional. Son conceptos totalmente diferentes. Y la nacionalidad no tiene nada que ver con la idoneidad de una persona para ejercer una actividad. Son cosas distintas. Le hago un paréntesis allí. Hace unos días estuve en un restaurante de la localidad y me atendió una jovencita. Y uno de los que andaba con nosotros se paró a saludarla, era compañera de su hijo en la universidad. Y la chica es graduada de medicina de la universidad. No la dejen y está de ejercer. salonera en un restaurante. Sí, sí, no puede ejercer. y nosotros pagamos los estudios. Es que el tema, se graduó y todo en Panamá. el tema es violatorio de los derechos humanos. Tú no le puedes prohibir a una persona que haga la actividad que quiera, que si vive con nosotros legalmente dentro del país. Esa es una discriminación inaceptable, como cualquier discriminación. Las discriminaciones no son presentables en el siglo XXI en un país moderno. Eso es una cosa que yo no entiendo y pareciera que los panameños pensáramos que es correcto discriminar a una persona por ser extranjera. O sea, yo eso no lo comprendo. Para mí realmente eso me sorprende. Lo otro es la parte que es de lo que habla la Cámara de Comercio, que tiene que ver con la política económica y la política migratoria, que es diferente. Y la mayoría de los países lo que hace es eso. Lo que tienen es, claro, una regulación de la idoneidad para proteger al usuario, no en contra del usuario, ojo. Y segundo, una política migratoria que permite o no permite que entren las personas de distinta actividad económica y estén legalmente en el país. Y eso se hace usualmente en función de las necesidades del país, no de las necesidades de las profesiones, de las necesidades del país en su conjunto. Entonces, nosotros aquí no tenemos política migratoria, eso no existe en Panamá. No la hemos tenido, eso fue un negocio de los militares, después fue otro negocio de otra gente. Eso no ha tenido avance alguno en Panamá en este periodo democrático. Sigue siendo un tema que no acaba de resolverse y que sigue manejándose de manera subjetiva desde el poder. Ahí es una caja menuda de migración. A veces es caja menuda, a veces trata de resolver el problema, porque nosotros tuvimos una coyuntura en la que había pleno empleo y no había capacidad de crecer si no traía gente de afuera. O sea, hay mezcla de todo en esto, pero no hay una política seria en el tema. Entonces, un tema a debatir es el tema de qué necesita el país para avanzar en materia económica y la calidad de las personas que necesitamos traer para que nos ayuden a los panameños a avanzar. Y otro tema es lo impresentable de la discriminación y la violación de los derechos humanos que tenemos dentro del país. A mí me da vergüenza, me da realmente vergüenza eso. Bien, usted piensa cómo corregimos esto, o sea, porque el temor de la gente es, y lo dicen públicamente, que el extranjero venga a quitarle los puestos de empleo a los panameños y que encima en una coyuntura como la que estamos viviendo, donde escasean los puestos de trabajo. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay varias cosas allí, ¿no?
para resolver el problema tenemos que mover el país al siglo XXI. No podemos seguir con criterios de mediados del siglo XX, ideas medio fascistoides que están ahí precisamente por eso. Es increíble que las sigamos teniendo. Pero también en materia de empleo, la realidad económica, o sea, la historia económica de Panamá que se puede estudiar con mucha facilidad, es que todas las veces que el país ha incrementado la inmigración, ha incrementado el empleo de manera sustancial, mucho más que la inmigración. Es más, los periodos en los que hemos tenido pleno empleo en nuestra historia han sido los que más abierta está la inmigración. Hay una correlación a eso, porque cuando tú importas personas, no es como si importaras naranjas. Si importas naranjas, te comes las naranjas, ¿no? Tienes las naranjas de aquí, las naranjas de afuera. Cuando importas personas, importas gente que produce, que consume, que compra, que hace crecer el pastel. Y eso genera actividad económica. La inmigración es un factor de crecimiento económico estudiado en la economía sin debate alguno. O sea, eso no es algo que... Eso es una realidad. Es un factor de crecimiento económico y los países que más han crecido han tenido una inmigración. Pero por supuesto que la inmigración debe ser racional, debe ser manejada de forma tal que nos beneficie a todos. ¿Controles? Obviamente tiene que haber controles, sobre todo en la realidad del siglo XXI, en donde estamos viviendo un entorno internacional complicado. Pero nosotros tenemos que tener una política migratoria para eso, que no la tenemos. Entonces, el tema de fondo allí es falso que destruye trabajo. Ese también es un discurso del siglo XX, de mediados del siglo XX. Eso es falso. Crea empleo. Gran parte del golpe que tenemos en el sector de la construcción, que es el que más empleo crea en Panamá, es porque se cayó la demanda de los extranjeros, porque paramos la venida de los extranjeros. La venida de los extranjeros demandaba más vivienda generaba más empleo generaba más consumo. Era un círculo virtuoso. Cuando lo paramos, porque iba bien, lo paramos, ¡tum!, se disparó el desempleo. Es un tema que, o sea, realmente digamos, lo que el común de los panameños piensa que es la verdad económica, pues no lo es. Es un tema que está claramente estudiado en el otro sentido. Ahora, eso en materia económica está claro. Ahora, lo de los derechos humanos, yo no sé cómo nosotros todavía a estas alturas hacemos algo que de verdad no hay ningún país del mundo que lo haga, porque la nacionalidad no tiene nada que ver con la idoneidad. O sea, y eso nos ha generado a nosotros un cierre a las capacidades que en realidad en un principio toda nuestra estructura, por ejemplo, toda la estructura de la medicina en Panamá fue importada. Y gran parte de la calidad que aún mantenemos obedece a lo que importamos originalmente, cosa que hoy en día no se puede hacer. Entonces, aquí nosotros tenemos seriamente que sentarnos a discutir estos temas desde una perspectiva de nuestro propio interés, como nación, no por sector, como nación, qué es lo que le conviene al país, qué le conviene a los panameños. Bien, doctor Sí. Marcel Penna, su visión. Yo creo que aquí se ha tocado un tema y se ha tocado el tema de la medicina y creo que probablemente ahí haya mucha tela que cortar. Porque, por ejemplo, en el tema de las idoneidades en Panamá no es cierto que se le niegue la idoneidad al médico extranjero. Eso no es verdad. Partamos de esa base. Está regulada, que es distinto. Y hay una serie de regulaciones que tienen que ser cumplidas y son regulaciones que existen a nivel de absolutamente todo el mundo. Es decir, yo en este momento que soy psiquiatra no puedo ir a ejercer a ningún país, ni siquiera a Colombia donde estudié, porque no terminé de cumplir con uno de los requisitos que era pagarle al Estado el año rural, el año de trabajo en comunidades apartadas, porque yo no iba a vivir en Colombia. Pero no hablemos de Colombia o de Estados Unidos. Yo, para ir a Estados Unidos a ejercer, primero que no me reconoce mi especialidad. Eso es lo primero. Yo tendría que hacer toda una serie de exámenes
y luego volver a hacer mi especialidad como psiquiatra para poder ejercer como psiquiatra. Así que no es cierto que la profesión está desregulada en todas partes del mundo. Está regulada, estrictamente regulada. En Panamá está regulada porque se requiere que el individuo tenga una idoneidad, y para tener la idoneidad hay una serie de requisitos establecidos por la ley para que el individuo tenga su idoneidad y pueda ejercer. En términos de calidad, que es lo que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, aquí hay un tema muy particular. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha establecido y han dado lineamientos muy claros en la no importación o exportación de profesionales de la salud. Porque esto significa abrir un portillo para cerrar otro, como dicen en el interior. Es decir, yo traigo, como en algún momento dado se intentó, me traigo 600 médicos de República Dominicana, y puede ser que resuelva algunos temas, ojo, puede ser que resuelva algunos temas que no lo creo, en Panamá, pero resulta que le agravo un problema a República Dominicana porque lo dejo sin 600 profesionales de la salud. Entonces, definitivamente esa no es la solución. El tema de calidad. Panamá funda su facultad de medicina en el año 51 y en el año 55 se gradúan 27 médicos por primera vez. Hoy en día la Universidad de Panamá, solo la Universidad de Panamá está graduando 150 médicos y las otras universidades aproximadamente entre 125 y 150 médicos. ¿Entre todas? Entre todas. O sea, estamos hablando de 300 médicos al año, aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un tema regulatorio que Panamá o la Universidad de Panamá establece como pionero probablemente en América, y es el examen de certificación. Y este es un examen de certificación hecho por un organismo norteamericano que tiene un nombre así como medio rimbombante en términos médicos, pero que es el Board Medical Examiner. Estos señores tienen 105 años haciendo exámenes para certificar médicos. Y es excelente que lo sigan haciendo. Y es excelente que se siga trataron de haciendo. tumbarlo hace un tiempo en la hace Asamblea. un tiempo salió un diputado por ahí diciendo que no debía hacer. Yo le digo, bueno, que ojalá esos médicos que no pasen los exámenes lo vayan a atender a él. Bueno, la Universidad de Panamá hace 5 años está haciendo ese examen y solamente se puede acceder al año de internado, que es fundamental, si uno pasa ese examen. Resulta que en Panamá lo están pasando entre el 96 y el 97% de los egresados de las escuelas de medicina. Entonces, aquí no estamos hablando de un tema de calidad para ninguna manera. De hecho, ahorita hace poco tiempo Costa Rica acaba de adoptar este examen de certificación que no lo tenía. Se ha dado el caso de algunos que vienen egresados de universidades extranjeras y que no lo pasan. Y que no lo pasan. Y nosotros tenemos experiencias muy desagradables. En Coclé trajeron en algún momento dado algunos médicos de otro país, no lo voy a mencionar porque definitivamente yo no estoy de acuerdo con la xenofobia, pero en este momento hay 6 familias que tienen niños muertos o con discapacidades permanentes precisamente por una ginecobstetra que no tenía la capacidad y la preparación porque entró así como Pedro por su casa. Entonces, en términos de la medicina en particular, yo no quiero referirme a otras cosas porque no es mi área y yo sí creo en aquello de que zapatero a tu zapato. En términos de la medicina, nosotros sí tenemos que regular quién es la persona que viene a ejercer. Y en eso estoy de acuerdo con usted en el sentido de que nosotros lo que tenemos que proteger es al paciente, a la población, no a la profesión. Aquí puede venir y han habido médicos extranjeros aquí. De hecho, la Facultad de Medicina se funda con una serie de médicos españoles y algunos que habían estudiado en Estados Unidos, que era donde se estudiaba medicina en esa época, porque no era posible que fueran médicos extranjeros. Y coincido con que esos fueron las personas que de alguna manera le dieron el prestigio que tienen las universidades o la Universidad de Panamá en términos de la Escuela de Medicina. Pero nosotros no discriminamos al extranjero, es decir, simplemente le decimos, señores, estas son las normas. Así como los norteamericanos tienen sus normas, así como los colombianos tienen sus normas, los argentinos, cualquier país europeo tiene su norma, y usted tiene que ir a pasar un examen. Pero doctor, la Junta Técnica
sé cómo se El llama. Consejo Técnico de Consejo Salud. Técnico de Salud pide el certificado de nacionalidad o el certificado de naturalización para poder sacar la idoneidad. Eso es parte correcto. de los requisitos para sacarlo. Eso es correcto. Y Eso está es un en el tema. decreto reglamentario que regula la profesión. Eso es un tema Entonces, que está en la ley. Tiene pero, que por ser ejemplo, panameño para poder pedir la el idoneidad. hecho, exactamente, O sea, pero no es cierto, no es tan cierto. Pero es lo que dice la ley. No, perdón, no es tan cierto. El tema es que aquí hay una legislación que dice, en la medida en que el país necesite en una determinada área, un profesional puede ser traído de fuera, pero tiene que pasar un examen. En todos lados hay que pasar examen. El tema de idoneidad es en todos los países del mundo. Yo no estoy hablando de eso. Es que meter en el tema de idoneidad el de nacionalidad no tiene sentido. Y es una discriminación. Bueno, yo creo, por ejemplo, que esta chica a la que tú te referías, Álvaro, yo estaría de acuerdo con que estudió medicina aquí en este país, probablemente hizo su escuela primaria y secundaria, No puede. tendría que tener un tratamiento especial en términos de su idoneidad. Pero La ley no lo deja. la No, ley no lo efectivamente no lo permite. Pero no nos digan que el tema es calidad. Porque yo pienso que este señor de Harvard vino a este país como un mesías o como un gurú, diciendo que efectivamente la receta mágica para que este país progrese y avance es el que nosotros traigamos talentos de fuera. Por Dios, ¿por qué Estados Unidos puede importar talentos? Primero, porque deja a otro país sin ese talento, número uno. Número dos, ¿de dónde proviene su riqueza económica? El de los Estados Unidos. Es decir, y esto probablemente sería entrar en un tema seguramente político y económico, y es que Estados Unidos y esta es mi opinión muy personal, ha expoliado los recursos naturales de todas partes del mundo y de ahí viene su riqueza. Sí es cierto que la migración o la inmigración hacia Estados Unidos ha sido importante, pero yo les pido al público que nos está escuchando y a la mesa donde estamos que se lean un libro que se llama El mundo y sus demonios, de Carl Sagan, que es un astrofísico norteamericano, donde habla de lo deplorable que es el estado de educación en Estados Unidos. Terrible. Por ahí surgió un videíto de Jay Leno haciendo entrevistas donde le preguntan a un estudiante de escuela secundaria cuál era la montaña más alta del mundo. El Monte Rossman. ¿De dónde es el canal de Panamá? El tipo no tenía ni idea. Es decir, la educación pública norteamericana es desastrosa. Sí, probablemente están supliendo con su poder económico el traer talentos para hacer ciencia. Ese es un fenómeno definitivamente que... Tengo que irme a la pausa. Importante también considerar controles en todos los sentidos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí sabemos de países donde los diplomas de medicina y de cualquier otra profesión se venden. Usted lo sabe. Y usted lo sabe también. ¿Cómo no? Se venden, de aquí se han ido incluso personas a estudiar a otros países y vienen con diplomas comprados. Y son más bonitos que los confeccionados aquí en Panamá. Para eso están los exámenes de idoneidad. Eso es importante que se haga. Vamos al cambio y regresamos. Bien, seguimos adelante. Sí, usted acabamos de mencionar en la mesa, aquí en el gobierno de Pérez Valladares se descubrieron a panameños que fueron a estudiar a otros países y llegaron con diplomas falsos. Aquí el caso reciente, en el gobierno pasado se descubrió a una persona que iba a programas de radio, programas de televisión, haciéndose pasar por el doctor Grimaldo Córdoba. Y resulta que no era médico. Y yo no sé si inyectó, si recetó o no, pero él era el doctor Grimaldo Córdoba e incluso habló en ocasiones en nombre, recuerdo, del alcalde Bosco Ricardo Vallarino cuando tuvo un problema de salud. Él salió a hablar como médico. Entonces, estas cosas preocupan realmente y yo estoy de acuerdo con el tema que usted menciona, el examen que tiene que hacerse definitivamente y este examen del que usted hablaba. Igual a todos, A no todos. solamente a los extranjeros. Es el mismo criterio para todo el mundo, porque el criterio de conocimiento Seguridad. es para todos. Totalmente de Nosotros acuerdo. tenemos aquí algunas profesiones que tienen serios problemas, que están graduando algunas universidades gente en masa, Sí, sí. y no existe el examen de idoneidad profesional.
Que debieran pasarlo todas las... Que todos lo deberíamos de pasar como profesiones, pero eso no tiene nada que ver con la nacionalidad, claro. sino con el conocimiento. Ujú. Son cosas diferentes, entonces nosotros mezclamos en las leyes que regulan la idoneidad la nacionalidad, como un requisito de idoneidad. Eso no tiene sentido, es discriminatoria, viola los derechos humanos. En el siglo XXI nosotros no podemos seguir con semejante atraso. En Estados Unidos, para los abogados tienen que pasar ese examen. Para En poder los ejercer. exámenes, sí, Por hay, estado. hay dos, dependiendo de los estados, tú puedes residir en el estado y pasar el examen y eres abogado en el lugar. No tienes ni que estudiar ahí ni nada. Vas, presentas tu examen y demuestras que Aquí sabes. no hay examen. Aquí no hay examen. Y hay otros estados donde tienes la obligación de residir en el estado para poder pasar el examen. O sea que es bastante abierto en ese sentido, pero la nacionalidad no tiene nada que ver con eso. Sí, yo creo que el tema del enfoque que se le dio, o al menos el que dio a la Cámara de Comercio, a mi juicio es un enfoque equivocado, porque ellos están hablando de realmente que el problema nuestro es un problema de calidad, y al menos en lo que a medicina se refiere, y probablemente algunas otras profesiones, eso no es cierto. Es decir, repito, nosotros tenemos que pasar ese examen. Nuestros especialistas, para poder entrar a hacer una especialidad, tienen que hacer otro examen hecho por este mismo board de medicina para poder ingresar a hacer una especialidad. Y es un examen totalmente distinto al otro. El otro es lo que debería saber un médico general y esto es lo que debe saber un médico general para ingresar a una especialidad. Y luego de eso se hace otro examen teórico de la especialidad y luego un tercer examen teórico práctico de lo que aspira. Es decir, yo no creo que nuestro problema sea un problema de calidad. Es decir, definitivamente atraer talentos. El tema es que aquí me traes un talento, y menciono a un señor que ya murió, a Christian Barnard, por ejemplo. Christian Barnard viene a este país, viene a rascarse en la mañana la barriga del lado derecho y en la tarde del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque nuestro problema no es ese, nuestro problema es recursos e insumos para que nuestros médicos puedan hacerlo. Operación WOC, opera 50 personas de rodillas, de cualquier cosa, con médicos norteamericanos que vienen aquí y que lo hacen gratuitamente. Pero eso nos cuesta tiempo quirúrgico, nos cuesta tiempo de personal del hospital, que podrían gastarse en los insumos y los médicos nuestros no operarían 50, operarían mucho más de 50. Pero no tenemos con qué operar y esa es la realidad y es la realidad que vivimos nosotros en el Hospital Santo Tomás. No hay insumos suficientes y seguramente que en la Caja de Seguro Social también. Y no necesitamos calidad. Resulta que ha habido algunas personas que son médicos que están en proceso de entrenamiento y vienen con Operación WOC a aprender con nuestros pacientes o a buscar eso. No creo que sea. Muy buenos días. Debo iniciar mi intervención en la tarde de hoy. En la mañana. En la mañana, perdón. Al colega acá González, su nombre, ¿no? Que nosotros no estamos de acuerdo en su planteamiento de que existe discriminación, sobre todo nuestra ley es abierta en ese sentido. La ley 15 de Ingeniería y Arquitectura le da la oportunidad a los extranjeros de ejercer y tener idoneidad en Panamá. De hecho, le digo que dentro del gremio de nosotros hay varios extranjeros con idoneidad, pero tienen que cumplir, como dice el doctor acá. Y nosotros, al igual que ellos, no es por proteger la profesión, sino la seguridad humana. Nuestra profesión tiene que ver mucho con seguridad humana. Si nosotros hacemos un proyecto, un edificio que no tiene la calidad y la contextura y las normas, cumplir con las normas que nos rigen, por ejemplo, el Pero RED. eso no tiene nada que ver con la nacionalidad de la persona. Bueno, pero es que Es nosotros con no el conocimiento, restringimos. ¿no? Es con el conocimiento de la Es persona. correcto, nosotros no tenemos restricción en ese No, sentido. Hay que cumplir. los ingenieros son una de las pocas profesiones que tienen Por eso estamos abiertos. Es más, pero ese no es el caso de la mayoría. bueno, yo estoy hablando por nuestro ejercicio. Correcto. En ese sentido, es más, nosotros tuvimos una presidenta de nuestra sociedad que es croata y está aquí en Panamá, se llama la ingeniera Kruznik, y ella es extranjera, tiene idoneidad, ella cumplió con todo lo que nosotros Es correcto, yo creo que eso es un ejemplo. exigimos. Entonces, por otro lado,
El ingeniero y el arquitecto, lo mismo. Sí, lo mismo. Yo creo que es el ingeniero nada más. No. Nuestra ley es Arquitecto para también. los dos, para las dos carreras, o las dos profesiones, o todas las profesiones de arquitectura y de De ingeniería. ingeniería. Eso abarca todas las profesiones de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, de la industria, de sistemas, los ingenieros del sistema, en comunicación, Sí, sí. todos químicos, están dentro de la ley 15. Pero también tenemos dentro de nuestra ley algo importante. Si nosotros no tenemos un profesional aquí en Panamá que se necesite para ejecutar un proyecto o una obra en este país de la ingeniería o de la arquitectura, también tenemos en nuestra ley la apertura de que lo pueden traer. Si ese profesional va a durar en este país más de un año, él tiene que nombrar la empresa que lo trae a un profesional panameño para que lo adiestre y después del año para que el panameño quede. O sea, ahí también hay una transferencia de conocimiento cuando no la tenemos. O sea que nuestra ley no está restringida, no es discriminatoria como usted dice, así es que por eso no se puede hablar en términos general como usted lo ha dicho. No todas las leyes que nos rigen las profesiones aquí No, yo me son... estoy refiriendo a las 50 y pico leyes que hacen eso. Hay algunas que no lo hacen, Pero hay yo- 54 leyes más o menos que restringen actividades en Panamá. Nosotros tenemos la Por ejemplo, oportunidad, en el simplemente hay que caso- cumplir. En el caso de la química, hay una ley de química nacionalista. Hay que ser panameño para ser químico. Por supuesto, aquí no hay ningún laboratorio químico importante porque, bueno, piense a ver por qué. Para ser barbero hay que ser panameño. ¿Serio? Sí. Y es una historia muy graciosa porque dicen que esa ley la pasó una persona italiana que se nacionalizó y después que se nacionalizó pasó la ley para que no vinieran más italianos a competirle. Entonces, o sea, tenemos un montón de leyes que realmente no tienen nada que ver con la capacidad de las personas ni nada. Es discriminatorio, en mi opinión, viola la Constitución, viola la Convención Americana de Derechos Humanos, porque personas como la que tú señalas, que viven aquí, que están legalmente aquí, que incluso han crecido aquí, se les prohíbe ejercer una profesión o una actividad. Eso realmente yo creo que da vergüenza como nación que nosotros discriminemos por ley. A mí me parece una cosa impresentable, totalmente impresentable. Aquí, ¿Cómo podemos nosotros estar en el concierto de las naciones abiertamente violando la normativa de derechos humanos? Y lo peor de todo es que los panameños pensamos que eso es normal, que podemos discriminar contra un extranjero que vive entre nosotros. A mí eso me causa mucho dolor y aquí mucha tristeza. yo traigo como ejemplo la construcción del metro. Cuando aquí nos metimos en ese proyecto, ¿cuántos panameños sabían hacer un metro? Y se dio una transferencia, un compartir de conocimiento sumamente importante, Porque nosotros lo permitimos, la ley nuestra nos lo que permite. hoy día ya hay muchos panameños que saben de tuneladoras, Exacto. que saben de construir metro, de todo lo relacionado con el desarrollo de una obra tan importante. Lo mismo en el caso de la minería. ¿Cuántos panameños tienen realmente experiencia o tenían experiencia en el tema de la minería? Y ahí está la gran empresa minera Panamá desarrollando una obra multimillonaria, pero también se ha necesitado de la transferencia, del intercambio de conocimiento para llevar adelante la misma. Cuando esto termine, van a haber cientos de panameños con pleno conocimiento del tema de la minería. Álvaro, Eso yo creo que, si me permites un segundo, yo creo que probablemente pudiéramos estar desviándonos del tema, porque lo que surge aquí, y no desviándonos del todo, pero en algún sentido, es el comunicado de la Cámara de Comercio. Es decir, yo creo que la Cámara de y que Comercio... debieron venir aquí Por supuesto. a explicarlo. Así es. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Cuál Claro, es en pero es que el fondo? comunicado de la Cámara de Comercio no dice que ellos están protegiendo la salud de los panameños, no dice que están protegiendo la seguridad de los edificios, no. Simplemente están viendo cómo obtener mayor cantidad de dinero para los negocios. Es decir, pero que me hablen a mí de que tenemos que abrir a los extranjeros para traer calidad, y que por lo menos en medicina, Es señores, ofensivo. me niego rotundamente porque Pero definitivamente no sé ese no es si un vio tema de calidad. usted el discurso del doctor Hausmann.
Vi parte del discurso del doctor Hauman, pero el doctor Hauman tiene una enorme cantidad de vacíos y que son vacíos asociados al tema de la política neoliberal. Pero el doctor Hausman no habla de nada de eso. Sí, que pero usted es acaba de que decir. el doctor Hausman no es quien suscita, bueno, es el origen, obviamente que sí, pero la Cámara de Comercio dice que es que nosotros tenemos que abrirnos porque tenemos que tener calidad. Y si en lo que a medicina se refiere, señores, yo creo que nosotros no tenemos que pedirle calidad en términos del personal humano a ningún país del mundo. Probablemente en términos de tecnología Yo no tengo es duda de posible que que sí. la medicina en Panamá es una de las mejores Así en la es. región, pero no es la mejor del mundo. Usted estará de acuerdo Pero conmigo por en supuesto eso. que no es la mejor del mundo Claro. porque no tenemos la Hay tecnología. otros lugares que el tienen recurso. más conocimiento que nosotros. No, yo creo que tienen más tecnología. Una cosa es Bueno, transferencia pero de eso tecnología y ayuda. otra cosa es conocimiento. Perdón, allá en Monagrillo dicen Nes Ok. para Memchos. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Igual digo yo- Tecnología Igual a digo- conocimiento. Es decir, son dos cosas totalmente Igual distintas. digo yo en la calidad de No, aquí hay excelentes de ingenieros. Ingeniero, aquí arquitectura y ellos hablan ingeniería. de Nosotros que tenemos mucha calidad. miren lo que dice, tenemos que competir por talento profesional que nos ayude a fortalecer la educación nacional con una visión transformadora. Sí, Así el es. tema de la No. educación es otro tema. Sí, No, ese es yo otro yo tema. creo que el señor está orinando fuera el tiesto. A ver, licenciada. Hombre, miren, gracias Álvaro por la invitación. Buenos días a los que están en la mesa y al público. Lo primero es importante poner en el contexto lo que estamos discutiendo, elementos de legalidad que de repente no ha dejado muy claro aquí el compañero a mi izquierda. Las leyes de las distintas profesiones liberales que están amparadas para los nacionales no está enmarcada en ninguna ilegalidad, muy por el contrario, todas nuestras leyes que respetan lo nacional están amparadas en la Constitución, en el artículo 40 y el artículo 73 de la Constitución Nacional de la República, que señalan que el interés nacional prima por el extranjero, y además señala que se prohíbe, el artículo 73 dice que se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros para distintas situaciones, y el artículo 40 concretamente para la obtención de las idoneidades para ejercer en la República de Panamá. Cuando usted señala que hay un asunto de derechos humanos en materia de discriminación migratoria en Panamá y concretamente para el ejercicio profesional en nuestro país, en nuestras leyes especiales, yo le digo concretamente que eso es falso. Y es falso porque el Estado-Nación, la República de Panamá, reconoce en primer término la responsabilidad que tiene con sus connacionales, y en ese sentido nuestras leyes dicen en sus primeros articulados, en cada una de nuestras leyes especiales, que debe respetarse la condición de nacionalidad. Ello no implica que un extranjero que cumpla con los requerimientos migratorios pueda acceder en efecto a la idoneidad de cualquiera profesión, en Tiene que todas ser las panameño, profesiones. tiene que ser panameño. Pero existe, aun cuando estoy de acuerdo con usted en que no tenemos ninguna política seria en materia migratoria en toda la historia de nuestro país, lo cierto es que hay un proceso para los extranjeros que pueden cumplir para obtener su nacionalidad. Mira, Panamá tiene una historia muy interesante, como los Estados Unidos, pues fue hecho por inmigrantes. Panamá también. Todos nosotros tenemos familia que han sido inmigrantes. En el caso mío personal, mi madre era inmigrante, murió hace poco. Y nosotros no podemos decir que tenemos una sociedad xenófoba. Eso es imposible de identificarlo, y mucho menos no puedo permitir que se señale aquí que nuestras leyes especiales son xenófobas, que además están contrarias a los derechos humanos y los acuerdos internacionales de la República de Panamá en materia migratoria, en materia de derechos humanos. Lo segundo, Álvaro, que lo insistes tú desde que inició el programa y que el doctor dice, volvamos al tema, es el comunicado de la Cámara de Comercio y que la PDE suscribe. Mire, ese comunicado tiene básicamente dos falsedades que es necesario que aclaremos aquí. Lo primero, y que usted lo ha descrito muy bien, aquí no hay falta de talento en Panamá. Tenemos toda una historia desde antes de la construcción de la Universidad de Panamá. Ya panameños y panameñas venían del extranjero formados, y luego con
la creación de nuestra Universidad de Panamá a los 84 años, la Universidad Tecnológica que proviene de allí. Tenemos toda una historia de acumulado de profesionales que han egresado en distintas disciplinas a carta cabal. Y en este comunicado se plantea que es necesario, además dicen, es necesario, urgente para superar la crisis económica que tenemos actualmente, que se traigan talentos extranjeros porque en Panamá no lo poseemos. Falso absolutamente. Y que además, en ese sentido, pues se deben abrir todas las leyes restrictivas de profesiones liberales para resolver un asunto que sí, como lo dije antes de iniciar el programa, vale la pena la discusión en este momento porque ¿cuál es la plataforma de productividad? ¿Cuál es la plataforma económica que como país debemos plantearnos para esta nueva etapa, esta nueva década y en su siguiente? ¿Cómo vamos a sustituir las formas en que hasta este momento llevamos de producción y que en efecto muchas de ellas han fracasado? No solamente en materia industrial, sino también incluso en materia comercial, porque hay una desaceleración mundial en el consumo, hay una desaceleración mundial en el intercambio de mercancías y bueno, nosotros teníamos una plataforma económica comercial que en efecto ha entrado en una crisis. Vamos a discutir esos grandes temas nacionales y que justamente en el caso de la Cámara de Comercio y de la PEDE, que son el sector empresarial de nuestro país, lo que queremos es que en vez de un comunicado como este, que además de inoportuno, en primer término, además de inoportuno, realmente es impreciso y como decimos, dice el doctor, y ha señalado muy bien aquí el arquitecto, realmente es ofensivo a la evolución, al desarrollo que tiene el potencial humano en nuestro país, que es el principal motor de nuestro país. Entonces, la verdad es que sí es bueno que hoy discutamos, Álvaro, hombre, cuáles son las estrategias que como país nos debemos plantear en materia económica. Sí es cierto que tenemos que sustituir modelos, ¿verdad?, que hoy están colapsados porque no solamente en el ámbito de la intermediación financiera, en el ámbito del comercio, habría que ver, como ya es una materia postergada, el tema de una vez por todas abocarnos a materias importantes como el comercio marítimo, si para eso tenemos 2 rutas canaleras, ¿qué hacemos con los puertos? Realmente sí que son temas importantes que tenemos que abarcar. Y el otro elemento falaz que tiene el documento es que plantea que y que además le atribuye a los educadores en el sistema educativo total y absolutamente colapsado, que eso lo tenemos que venir a discutir ahorita, el sistema educativo que tenemos que es la parte fundamental previo a la universidad, la formación del profesional. ¿Qué está pasando allí como nación? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Coincidimos, vamos a coincidir todos aquí, que allí hay un tema que resolver como nación. Importantísimo. Importantísimo. ¿Qué resulta? El documento plantea que los resultados que ha obtenido Panamá en las distintas mediciones internacionales se los atribuye a la poca formación, baja formación o mediocre formación de los educadores. Eso es muy temerario, la verdad que lo rechazamos rotundamente. Es todo el sistema el que está colapsado. Y no es cierto que los educadores son los responsables de que tengamos el sistema como está. Necesitamos, Álvaro, que el gobierno actual, considerando además que el presidente señala que la estrella de este gobierno va a ser la educación. Hombre, pongámonos todos en esa medida, sintonicémonos con el nuevo gobierno, entendamos que sin educación no va a haber el salto cualitativo que necesitamos para nuestra vida en sociedad. Entonces, invertamos el 6% de una vez por todas en el del Producto Interno Bruto en educación y vamos a ir resolviendo paulatinamente este principal problema. Entonces, estos elementos que yo la verdad que le atribuyo al señor Hoffman, el desconocimiento de la historia de nuestro país, el desconocimiento de las instituciones nuestras, el desconocimiento porque ni siquiera ha tenido la gentileza de acercarse a una institución como la nuestra, que es la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, para entender por qué nuestras leyes protegen a los nacionales, lo protegen porque la Constitución así lo señala. No son leyes anticonstitucionales, muy por el contrario. Entonces,
la normativa, el ordenamiento jurídico de Panamá. Y como bien lo advierte usted, doctor, en cualquier país del mundo nosotros no podemos ir a ejercer abiertamente, libremente nuestro ejercicio porque hay restricciones de distintas formas. Entonces el tema de la nacionalidad está contemplado en la Constitución. Nuestras leyes se adhieren a la Constitución y no le impiden a los migrantes a que puedan acceder a las idoneidades. Eso es un asunto que en el tiempo cualquiera persona que emigra por las distintas situaciones que tenga, migrar es muy difícil para cualquier persona en cualquier momento del mundo, entendemos eso, pero hay que cumplir con los requerimientos, con el ordenamiento jurídico, con las normas al país que uno emigra. Entonces, creo que no hay una contradicción, no estamos faltando a los derechos humanos, hombre, de nadie, muy por el contrario, y hay que entender que el Estado-nación, la República de Panamá, que por cierto es una república unitaria y que me gustaría más adelante ir un poquito a eso, tenemos que más bien fortalecernos en nuestra institucionalidad, que hoy está, la verdad que en franco deterioro, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos. Bien, avanzamos, señoras y señores. ¿Qué dice Danilo Toro sobre este tema? Vamos al análisis, el impacto que ha generado este comunicado de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, y si es la coyuntura especial para tratarlo. Bueno, en cuanto a coyuntura, yo te diría que el tema lo estamos tratando tardíamente. Este es un tema que debía de haber estado sobre la mesa mucho antes, en tiempo y en espacio. Vámonos por algunos estancos, por algunos segmentos. La mesa ha ilustrado sobre distintos puntos de vista. Y yo creo que hay dos puntos de vista claramente. Primero, el punto de vista de los derechos humanos, y luego el punto de vista de las leyes imperantes, y luego el punto de vista de las realidades nacionales. ¿Cuáles son las coyunturas que imperan para determinar, para que se den determinados hechos? Bien, desde el punto de vista de derechos humanos, yo, por principio, no he estado, no estoy y no estaré con ninguna política discriminatoria. Por principio no lo he estado, no lo estoy y no lo pienso estar. Desafortunadamente hemos vivido en los últimos años una tendencia a un discurso político de fácil proclividad hacia la discriminación, que nada tiene que ver con el tema que nos tiene aquí, pero que ya ha estado en el ambiente. Y no es solamente por asuntos domésticos. Hay todo un abordaje de este tema a escala internacional. Es el tema caliente ahorita mismo en el mundo. O sea, la migración los dos temas calientes son migración y emergencia climática. Y Hoffman viene del país que probablemente más discrimina. O sea, estamos el tema. Exacto, estamos en uno de los hervideros coyunturales más grandes del mundo hoy día. El problema de la migración se ha convertido en el problema de algunos países. Imagínense, Estados Unidos lo ha llevado a la escala de tema de política de seguridad nacional. Y acaba el presidente de los Estados Unidos de decir, pues voy a mover fondos de una partida que tengo para otra porque yo creo que el muro nos va a resolver los problemas de seguridad de los Estados Unidos. Y la discusión en Europa está igual, terrible. Sí. Y la discusión en Asia igual. Es más, estamos viviendo una situación nueva, una de las tantas situaciones nuevas que siempre el campo de la medicina nos tiene, y ha trastocado el tema migratorio, porque la explosión del coronavirus ha causado una discusión nuevamente sobre el tema migratorio. Los países comenzaron a decir, yo no quiero que venga nadie de tal país. Y le vamos a cerrar los aviones, y le vamos a cerrar las fronteras, le vamos a cerrar. Es decir, estamos viviendo un trastocamiento radical del tema migratorio. ¿Y cómo enfrentar esto frente a los principios sagrados desde el punto de vista de la colectividad internacional, los principios humanos plasmados en las Naciones Unidas? La ignorancia nos está comiendo allí y la realidad nos está sobrepasando, porque internacionalmente no estamos sabiendo cómo enfrentar estos problemas que estamos viviendo.
lo que Europa ha vivido con lo que le pasa al Medio Oriente es algo realmente de llevarse la mano a la cabeza y decir, ¿hasta cuándo? Igual parte de Europa con todo el Magreb, toda la zona norte de África. Y nosotros aquí en América Latina tenemos un problema serio de migración en distintas direcciones, de América Central hacia los Estados Unidos, pasando por México, de Sudamérica hacia América Central y hacia el fondo de Sudamérica, del Caribe hacia esta zona. Aquí en Panamá tenemos un problema serio, muy serio. Lo que pasa es que por defecto de nuestro Estado no le hemos puesto la lupa. Pero tenemos una migración presionando por la frontera terrestre de Darién enorme. Otra tanta vendrá por vía aérea. Y aquí está esa migración tratada de acuerdo a estándares internacionales supuestamente. Pero y la migración del norte hacia acá, hacia Panamá, Nicaragua, exacto. Costa Rica. Cuando tú ves algunos indicadores de la migración de Centroamérica, te das cuenta que algo está pasando. Cuando te das cuenta de los indicadores de despacho de remesas, Panamá es uno de los pocos países de América Latina que exporta remesas a razón de 2-1 prácticamente. Así es. Entonces, todo esto te indica que estamos inmersos en un problema complejo y que el Estado no ha sabido abordarlo hasta el día de hoy. Y cuando digo al Estado no me refiero a este gobierno, me refiero a la secuencia de gobierno que lo ha tenido que enfrentar. Eso es una realidad. 2. ¿En qué contribuimos nosotros a enredar el problema? Bueno, contribuimos en que no hemos dado en el clavo con la satisfacción de ciertas necesidades locales. Y créanme, el desarrollo económico no se pone a esperar a nadie. A nadie. La creación de posibilidades económicas no va a decir yo voy a esperar hasta que la gente estudie tal cosa. Y nuestro modelo educativo es una catástrofe. Absolutamente cruel, perverso e injusto decir es una catástrofe que se debe a los educadores. Así es. Aquí por partes iguales lleva todo el mundo. Llevan, obviamente, los educadores, pero no en menos grado los padres de familia, y no en menos grado del Estado, y no en menos grado una sociedad que es hipócrita. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas sociales se le meten por los ojos a los chicos que están planteadas sobre la base del enriquecimiento. Y haga usted lo que sea para ser rico, ¿ah? Fácil. Exacto. Enriquecimiento fácil. Fácil. Haga usted lo que sea para ser rico. Que eso la sociedad se lo aplaude, al fin y al cabo se lo va a terminar aplaudiendo. Desafortunadamente aquí quienes son abogados compiten con esa conducta social. Un expresidente de la República que en privado dijo una ocasión, es más fácil abordar el tema del seguro social que abordar el tema de la educación. Pues lejos, yo siempre he dicho que nuestro gran problema en Panamá. Tienen temor, terror, pánico a meterse en la reestructuración del tema educativo. Lo que nosotros no seamos capaces de resolver por nuestra cuenta, es decir, lo que nosotros no seamos capaces de producir por nuestra cuenta, nos va a venir por ósmosis. Por ósmosis nos va a venir. Porque así ha funcionado el ser humano desde que comenzó a salir del centro de África hace más o menos unos 100.000 años. Así ha funcionado. Resuelve su problema de alguna manera. Y aquellas incapacidades que tenemos para resolver problemas como la formación de nuestro recurso humano, que todavía no está clara como Estado, de alguna forma se nos va a presentar. Nosotros hemos perdido grandes oportunidades de negocio porque, por ejemplo, inversionistas de gran escala y con cierta formalidad no encuentran aquí la cantidad de gente que necesitan que hable una lengua. O porque no hemos encontrado, o porque no han encontrado aquí ciertas experticias. Es más, incluso yo, que soy una isla, yo me refiero como una isla, soy un ciudadano rodeado de médicos por todas partes, puedo garantizar que efectivamente nosotros producimos médicos a los que le podemos profesar absoluta confianza. Sin embargo, olvídese del Estado, olvídese de la fuente del Estado, olvídese del Seguro Social. Vaya a pedir una cita con la especialidad que sea en la privada.
tienes que esperar. Necesidad. Entonces, la deficiencia no está en el hecho de que no podemos tener la cantidad de profesionales que necesitamos. La deficiencia está en que nosotros no podemos ordenar nuestro sistema. Es que el sistema, en ese sentido, licenciado Toro, el tema es, y definitivamente me alegra mucho y voy a tomarme 2 minutos o menos de 2 minutos en decirlo, el tema es, el sistema de salud en Panamá es un sistema absolutamente centrado en la enfermedad. Así es. ¿Por qué no consigo una prevención. cita con un especialista? Porque más, el sistema de atención primaria no funciona, Doctor, no sirve. Efectivamente, y nosotros creemos que nuestro gran avance es construir el hospital de 15 pisos y 500 hectáreas. No, No es nuestro cierto. gran avance es que la gente no se enferme. No necesitamos especialistas, lo que necesitamos es gente que atienda y que prevenga la enfermedad. Aquí no hay educadores para la salud. Entonces tenemos un Ese sistema. es el homenaje a la mediocridad Exacto. Entonces, en el tema de atención. tenemos por un supuesto, Estado primaria. confundido en sus valores. Tenemos políticas y tenemos políticos Es confundidos el mismo tema, las cárceles. en sus más valoraciones. Más cárceles, ¿La más solución cárceles. qué es? Más hospitales. ¿La solución cuál va a ser? Bueno, la solución cuál va a ser, bájame el rango de edad a los criminales. Vamos a terminar encarcelando a los niños de pecho. Así es. Vamos a terminar encarcelando a los niños de pecho. O construyendo 10.000 hospitales cuando el tema se soluciona mucho Exacto. más barato. Entonces, punto número 1. Mientras no tengamos políticas públicas enfocadas en los intereses nacionales, al igual que otros temas, no se va a resolver. Va a estar al vaivén, a la ventolina de intereses particulares. Porque al fin y al cabo, aquí se van a mover intereses particulares, como se movió en la época en que las visas te costaban, Sí, se vendían. se vendían, y se vendían millonariamente. Y el ser humano lo hizo así. Panamá es un país, ¿cómo diría yo? Cuando tú arrancas por el primer lugar, pionero en esto. Sí, hay un libro de economía terciaria en Panamá y sociedad colonial en el que tú ves con claridad cómo nuestra cultura corría a la par, ¿no? Lo legal y lo ilegal se desarrolló desde un principio, ¿no? Entonces hay una inyección a la trampa, hay una actitud adictiva a la trampa. Echa la ley, echa la Entonces, miren el tamaño de la aduana de Portobelo. Ese es un pueblo que usted es minúsculo, es una piedrita de pueblo. Sin embargo, el tamañón de la aduana te indica la importancia de las relaciones comerciales que Panamá tenía, que Portobelo tenía en aquella entonces. O sea, no hay proporcionalidad entre el tamaño de la aduana y el resto del pueblo de Portobelo en aquel entonces. No hay proporcionalidad. Pero las contabilidades iban parejas, ¿no? Lo que pasaba por la aduana se metía y lo que pasaba de contrabando se metía parejo también por otra vía. Y había contrabando de todo, desde gallinas hasta esclavos. Ganado, todo. Pero a mí Entonces, me gustaría, porque se te fue el asunto de qué pasa con el sistema médico en Panamá y la confusión, me gustó mucho ese concepto. Esa confusión en realidad no lo es tal, Danilo. Nosotros formamos parte de todo un esquema de mundial, no regional, mundial, en el que vale más, doctor, y eso lo tenemos que decir, vale más la medicina curativa porque hay venta de medicamentos. Entonces nosotros estamos sobre esa plataforma comercial. Claro. sí, eso puede ser una hipótesis de trabajo. Sin embargo, también puede haber otras cosas. Hay una cultura imperante, claro, puesta desde el poder. También hay un pensamiento curativo. También hay simplemente ignorancia desde el poder. En fin, nosotros fuimos una escuela para América Latina. De aquí salió toda una percepción de la medicina preventiva a principios de la década de los 70. O sea, había gente de Sudamérica, vino aquí a estudiar cómo eran los servicios panameños desde el punto de vista Fue preventivo. una irrupción Ahora, breve. Pero quiero regresar al tema de la confusión en cuanto a políticas de migración. Entonces, tenemos este enredo y queremos resolver problemas laborales intempestivamente manejando la llave de la migración. Yo siempre encontré desajustado, por ejemplo, Crisol de Razas, porque nunca fue honesto en su planteamiento. O sea, si Panamá tenía una demanda laboral
de mano de obra. Todo lo que se específica. hizo en ese momento. Exacto. Todo lo que se Exacto. hizo en ese momento era... Exacto. O sea, El gobierno debió haber dicho, esta va a ser nuestra política Exacto. laboral con respecto a Para los migrantes. resolver los este- migrantes. para ahí lo que- resolver este problema. resolver este No, problema, pero ahí lo exactamente. que encontraron fue una minita para recaudar Exacto. dinero Eso- Así en el es, fondo. así es. Mucho. Entonces Ok. ahí nos equivocamos porque deteniendo la necesidad teníamos que recurrir a mano de obra foránea, porque no teníamos la mano de obra, pero se volvió un enredo y No, un negocio, dígalo. un negocio, Lo que usted dijo, el paralelismo de la ley con la trampa. Exacto. Entonces, esto nos ha complicado más. Hoy día tenemos realidades que nos tocan la puerta a gritos. Y ojalá nosotros no nos veamos una situación como se ve en algunos países y nos toque salir a buscar ayuda en otros lugares. Correcto. Pero es una realidad que tenemos que enfrentar de acuerdo a una política. ¿Cuál va a ser nuestra política exterior? 1. ¿Cuál va a ser nuestra política migratoria? 2. ¿Cuál va a ser nuestra política laboral? 3. ¿Y cuál va a ser nuestra política educativa? Producir un grado académico de máximo nivel en el área suya, producir unos 200 profesionales, les cuesta alrededor de 50 millones al Estado. Y se necesitan en toda esa gama, desde los sistemas computacionales hasta la ingeniería civil, todo y arquitectura se necesitan. Porque los países, el pistoneo, la chispa que hace que el motor funcione para el desarrollo es el conocimiento científico debidamente administrado. Así es. O sea, el carro funciona con muchas cosas. Tiene llanta, tiene chasis, tiene carrocería. Pero el pistoneo, lo que hace que haya ese movimiento explosivo para que funcione la máquina, es el conocimiento bien administrado. Producir conocimiento toma tiempo. Un médico no lo vamos a tener antes de 20 y pico años, 30 años de estudio. Un ingeniero, si le mete maestría y doctorado, son 20 y tantos años de estudio, o sea, y eso toma tiempo. Si tuviésemos una política adecuada, sabríamos cómo aprovechar el ahorro que representaría traernos gente ya formada en ámbitos en los cuales los necesitamos. Pero ese trabajo no está hecho. Y como no está hecho, se presta para la trampa, para el negocio sucio y para la política fácil. Y para el discurso perverso. Sí. Entonces, Es lo peor de todo. o sea, tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que decir, bueno, ¿qué necesita este país? Ahora, ya. ¿Con qué tenemos deuda ayer? ¿Con qué vamos a tener deuda los próximos 5 años? ¿En qué somos capaces? Y mantener las regulaciones del caso. Los discursos que yo escucho son realmente pervertidos. Pervertidos porque, por un lado, ofenden a la gente de una y otra posición, ¿ah? Y por el otro, buscan que la gente ofenda a otros. Y esto no es bueno, esto no es sano para el país. Nosotros debemos exigirle al Estado políticas públicas claras. Es que no hay políticas de Estado, aquí hay políticas De gobierno. partidistas de De gobierno gobierno, cada 5 años. La educación, la salud y la educación tienen que hacer No, y el políticas trabajo de también. Estado, por Dios. No importa que hoy venga este partido o el otro, es decir, eso tiene que continuar. ¿Qué dice, doctor? Bueno, yo voy a contestar a todas las cosas que me han dicho. y voy a comenzar por el tema de los derechos humanos y después del tema, como dije antes, de la política económica en materia de migración. Mire, créame, la Constitución nuestra no permite la discriminación en razón de nacionalidad. El artículo 17 de la Constitución establece la primacía de los derechos humanos y que lo hace en son parte de la discriminatorios Constitución. los artículos. Cuando usted exige Son que protección sea nacional, para los nacionales primero, lo que señala la Constitución. La Eso no es Constitución, mire, el mismo discriminatorio. artículo que usted leyó, mencionó, dice, toda persona es libre de ejercer cualquier profesión o oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social. Toda persona Así es. significa toda. Así es. No panameños y extranjeros. No. Toda persona.
Las normas que discriminan contra los extranjeros son una violación a las normas de derechos humanos de los cuales Panamá forma parte. Esa es una cuestión básica y fundamental. No, pero Discriminar, déjeme terminar, ya usted habló. Igual el artículo 73 se refiere a los trabajadores. Ese es otro asunto, no estamos hablando de las profesiones. De hecho, la ley y la Constitución establece que no habrá fueros ni privilegios y que somos todos iguales ante la ley. Entonces, una ley que dice no somos todos iguales ante la ley es discriminatorio. Punto. Una cosa es que yo regule la idoneidad, que tengo que regularla en beneficio del usuario, eso no se discute y lo hacen todos los países. Lo que no hace ningún país del mundo es regular la idoneidad con nacionalidad, eso no existe. No hay. Te pueden pedir que residas en el lugar, pero la nacionalidad no. Eso con relación a la parte de los derechos humanos, que yo vuelvo y repito, o sea, ese es un tema que para mí me da vergüenza y me da dolor que sigamos defendiéndolo. No puedo consentir que un país como el mío sea un país que viola los derechos humanos de manera legal y como una política de Estado. Eso a mí me parece una cosa impresentable. Y creo que eventualmente vamos a acabar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con este tema. Ahora, el tema de los inmigrantes, el tema de la política económica en materia de inmigración, porque la política migratoria guarda una relación directa con la política económica y también con la política social, con ambas. Panamá tiene inmigrantes alrededor, o sea, la población de inmigrantes en Panamá es alrededor del 5% de la población. Es en América Latina una de las más altas, si no la más alta, hoy en día. O sea, decir que tenemos 1 millón de extranjeros en Panamá. Eso es falso. Es totalmente falso. Es falso. Pero tenemos 5% de la población que vive en el país que son inmigrantes. Hay países como Singapur, que tiene el 45%. La mayoría de los países muy exitosos tienen una gran cantidad de inmigrantes. Hay esa coincidencia. Hágame un paréntesis ahí, regreso después del cambio para que continúe desarrollando. Okay. Vamos, señoras y señores, continúe. Y como decía, 5% de la población de Panamá es inmigrante. Ahora, las personas que residen legalmente en Panamá, inmigrantes, son 50.000 personas. Esa es la cantidad de inmigrantes con residencia en el país. Residencia en función de nuestras leyes legales, migratorios. O sea, ellos tienen residencia, visa de residente, digamos, en Panamá. Son 50.000 personas. Esas son las personas que están siendo discriminadas porque viven legalmente aquí. Este es el país donde ellos están haciendo su vida y no pueden ejercer profesiones ni pueden llevar a cabo ciertas actividades por las leyes que nosotros tenemos. Algunas de esas personas, que era a lo que se refería Hausmann, tienen capacidades que no usamos. Están aquí, viven con nosotros y no las aprovechamos. Como bien dijiste, formar a esas personas ha costado. Le costó a alguien. Están aquí y no lo podemos aprovechar. Y te pongo un ejemplo. En las tablas no hay cardiólogos. No existen cardiólogos en las tablas. Pero hay un cubano que tiene una especialidad en cardiología, que vive en las tablas. Pero no lo podemos usar. No puede ni pasar los exámenes para ver si sirve o no sirve, que sencillamente no lo podemos usar porque es cubano. Mientras tanto, las personas que necesitan, que es a lo que debería estar diseñado el tema de la idoneidad, que viven en las tablas, que necesitan un cardiólogo, tienen que moverse a ver a dónde lo consiguen. H3, donde si acaso puede haber uno o dos. Que la si lista acaso. para que... Exacto. Entonces, obviamente tenemos un problema que tenemos que atender. Eso no puede ser. No puede ser que no le podamos brindar solución a la población sobre la base de una lógica obsoleta. O sea, y pongo el tema de la medicina, pongo un ejemplo, pero sucede en cantidad de otros aspectos, incluyendo la educación. Yo he tenido la experiencia directa de tratar de traer una universidad de afuera aquí con los estándares de calidad que exigen las universidades que se acreditan a nivel internacional a los mejores niveles, que requieren que tú tengas una cantidad mínima de PhD, de doctores en filosofía, en la universidad. En Panamá no hay. No hay. Tienes que traerlos. Es más, los pocos que hay, porque son pocos, la mayoría no le interesa entrar a dar clases, una gran parte de ellos. Entonces,
no puedes tener una universidad de calidad, traerla aquí mañana, si la quieres poner, top calidad, porque no puedes contar con la cantidad de PhD de planta, ojo, porque los tienes que pagar, tienen que estar ahí, porque no hay. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que enfocar la política migratoria y la que tiene que ver con la parte del ejercicio de las profesiones y actividades y lo que tiene que ver con la educación en particular, tenemos que enfocarlo en beneficio de nuestros ciudadanos. De nuestros ciudadanos. No enfocarlo en beneficio de grupos de ciudadanos. Eso no es correcto. Y entonces cuando nosotros nos empeñamos en que se haga en función de grupos de ciudadanos, nos convertimos en parte del problema. O sea, no es correcto. Y hay que decirlo. Aquí a quien tenemos que defender son a los usuarios y al ciudadano panameño común. Y es algo que nadie hace. Todo el mundo sale a defender intereses. Entonces, yo honestamente creo que para eso debía estar el gobierno nacional. Es el mensaje de liderazgo político que debe haber en el país, que no existe porque el mensaje político que hay es el xenofóbico, el discriminatorio. Es una cosa impresionante. Entonces, en un momento en donde las cualidades nuestras de un país abierto, de gente competitiva, porque lo somos, de gente capaz, de una estructura que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos, que somos uno de los países más desarrollados de la región, de pronto hemos caído en el discurso equivocado de Trump o de Le Pen en Francia. Nosotros deberíamos aprovechar estas circunstancias para sacarle beneficio. Ser los que vemos el mundo y decimos, ¿qué le podemos sacar nosotros al mundo para beneficio de nuestros ciudadanos? No, estamos viéndonos el ombligo. Mire, ayer había un artículo en el New York Times, que se los recomiendo encarecidamente, que habla de por qué los países escandinavos han evolucionado como han evolucionado. Entonces, quien escribe el artículo indica que se habla de las políticas sociales, de la homogeneidad étnica, de la homogeneidad cultural, de una serie de cosas. Él dice, mire, estos son los países con mayor libertad económica del mundo, son los que tienen los rangos más altos y también son los que pagan más impuestos, las personas, no las empresas, pero las personas. Dice, pero lo que realmente los ha llevado allí es un proceso de reforma educativa brutal que hicieron a final del siglo XIX y que se ha mantenido, que se hace sobre la base de un concepto que se llama Bildung, que es un concepto alemán que no tiene traducción al español ni al inglés. Pero básicamente es decir que tú tienes que crear una persona holística, que tiene maneras de entender el mundo y entender las cosas y la interrelación entre las cosas. Entonces, la educación va dirigida no a repetir, ni siquiera a aprender conceptos, va dirigida a que tú seas una persona completa en el mundo. Y eso va generando confianzas y va generando responsabilidades. Pero usted sabe, usted trajo el tema de las universidades, ¿usted sabe cuánto gana un profesor en una universidad en Panamá? Pero es que por supuesto, pero sí, si tú quieres traer una universidad de calidad que para que la paguen, tú tienes que tener calidad. No, entonces, para tener calidad vas a tener que pagar. Pero hay profesores de calidad también que ganan $100 al mes. Álvaro, perdón, entonces eso significa que va a ser esa educación tendría que ser cara aquí, claro, pero comparada con educaciones más caras de otro lado sería más barata. A mí me parece que debemos retomar el tema. Sí, pero yo creo, estamos en una órbita que el tema es muy amplio. Claro, pero es que yo creo que el ejemplo de la universidad que usted acaba de poner a mí me parece una entelequia. No, yo lo viví directamente, me parece una entelequia por una razón muy sencilla. Es probable que sí sea cierto que necesitamos un determinado nivel de PhD para hacerlo. El problema es que desde el punto de vista práctico eso no es posible. ¿Por qué? Porque ¿quién, y esa es una pregunta que me hago yo, quién de este país va a poder pagar? Bueno, eso, perdóneme, nosotros hicimos los estudios. O sea, no es una cosa loca. Y no lo estábamos, y las personas que estaban, y las personas que estaban invirtiendo en el negocio no lo estaban haciendo porque son locos, sino porque estaban viendo que había una oportunidad de mejorar la educación en este país invirtiendo ese dinero, porque además había mucha
mucho deseo de mejorar ese nivel. Entonces, no, o sea, no es una cosa loca. Pero sí, No, es es que imposible, la- es la- imposible la hacerlo. entelequia no es loco. Más de hecho, La entelequia fíjese, es- usted trata el aire. yo comprendo, pero usted trata de hacer eso en la Ciudad del Saber, que supuestamente lo hicimos para eso. Y en la Ciudad del Saber, pues las universidades nacionales no te dejan hacerlo a menos que lo hagas para extranjeros. Wow. O sea, todo el mundo peleando su pedacito de interés. Y en esa pelea de pedacito de interés, estamos dañando el interés nacional y el resultado al final es que vamos a involucionar. Vuelvo a señalar un punto aquí importante, ¿no? El tema es que todavía estamos discutiendo cosas básicas. Por ejemplo, la atención que merecen las instituciones de formación superior, de educación superior, es todavía una atención muy primitiva en Panamá. Estamos peleando por 6% De la educación. de la educación, ¿ok? Y tener una universidad que realmente se viera abocada, Con el presupuesto adecuado. exacto, que se viera abocada a producir cosas que el país necesita y sobre todo porque una universidad que atienda al presente ya se quedó. El tema de la universidad es ver el futuro, ver lo que viene. Tener eso cuesta dinero. Y el Así Estado es. que no lo entiende se queda rezagado. Y siempre Así es un es. Estado en débito. Siempre va a ser un Estado lo han pagando entendido fue- ningún gobierno. Siempre va a ser un Estado en débito, en situación de retraso, de urgencia, de emergencia. Yo lo que pienso acá es que, quiero insistir, ¿no? Nuestra política migratoria debe estar anclada, debe agarrarse, engancharse de dos escenarios muy concretos. Nuestra situación laboral y nuestra situación educativa. Educativa, claro. Correcto. ¿Ok? Pero eso en Panamá es como si tuviéramos un rompecabezas de 1000 piezas al que le faltan 300. Señor, No encaja. ¿qué fue usted? Bueno, retomando el tema del comunicado de la Cámara. Ellos ahí también plantean en la educación y lo digo porque mencionan un programa que se usa mucho en nuestra carrera, que es el BIM, de que esa tecnología ya en Panamá se está usando. En Panamá esa tecnología la usan mucho firmas de arquitectos y de ingeniería. Es un programa muy completo, muy interesante, que en su momento será reemplazado porque en la tecnología de estos software llegó el AutoCAD, el Sketch, una serie y ya vamos por un BIM. Y eso a medida que pasa el tiempo y muy rápido se van retroalimentando con un avance tecnológico mayor. Pero esa tecnología cuesta mucho dinero, no está accesible para todos los profesionales. Entonces, es ahí donde yo digo, si ellos vienen con una política de educar y planteamiento, bueno, hagan un planteamiento de cómo en la Cámara de Comercio, con el gobierno, hacen que este programa, que es muy completo, sea accesible para la mayoría de los profesionales. Ese sería un buen planteamiento en base a ello. Pero entonces, el problema es que, hay un programa, esto, pero lo vamos a traer y la accesibilidad del programa es totalmente inaccesible para ciertos Ahora, sectores. le digo una cosa, por ejemplo, yo soy abogado. Hay ya programas que para transacciones, o sea, abogados transaccionales que hacen, por ejemplo, asesoran en compras de empresas o hacen contratos, ya hay programas que hacen eso. Hay programas, o sea, hay firmas de abogados que han eliminado a los asociados en base a los programas estos en los Estados Unidos. Entonces, igual está pasando con algunas actividades médicas. O sea, el tema es que nosotros seguimos viendo, realmente, como decías antes, en el sentido de que iba a haber, o sea, por ósmosis que nos iba a llegar de afuera, nos va a llegar de afuera un momento en donde todas estas peleas van a ser completamente secundarias. Nos vamos a enfrentar a una realidad, tristemente, de la que nosotros no nos dimos ni cuenta, porque no hemos tenido el intercambio tecnológico necesario para ir avanzando. ¿Qué va a ser un médico del futuro?
va a ser un experto en esos, es el que va a generar la interconexión de conocimientos que ni siquiera la inteligencia artificial, que lo logra en la medida que sea repetitivo, ni siquiera ella lo va a poder hacer, porque eso es algo que le da una visión holística a la persona. Es decir, y yo siempre pongo un ejemplo que es el de Steve Jobs con el tema de Apple. Todos nosotros hoy en día sabemos lo que es un font, pero antes de Apple nadie hablaba de font. Bueno, este señor Steve Jobs fue creo que él estaba en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en Berkeley, fue a una clase de fonts con la persona experta en el mundo más grande que había en materia de fonts. Yo ni sabía que eso existía, pero hay un especialista en fonts. Nosotros hoy conocemos fonts porque él mezcló ese conocimiento. El futuro del profesional es el profesional holístico. Tiene que tener cultura, tiene que tener visión del mundo, tiene que tener un montón de otras cosas que van más allá de la especialidad solamente, porque la tecnología nos va a llevar a eso. Ese es el valor agregado que tú vas a dar. Así es. Entonces, esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo, en mi opinión. Ni siquiera se plantean. Nosotros estamos discutiendo cuál es el problema. De acuerdo. Pero que necesitamos, este tema del pronunciamiento de la Cámara ha sido interesante en el sentido de que nos da un punto, quizás un punto de partida para que todos los que estamos aquí, la FEDAT, los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos y toda otra profesión, nos sentemos a hacer un planteamiento, las universidades, claro. y nos sentemos Pero a qué dialogar sobre este hubiese tema. sido que ellos estuvieran aquí debatiendo inicialmente Bueno, el tema, claro, como claro. debieron haberlo hecho desde el Exactamente. principio, antes de comunicarlo. Sí, porque si tú sueltas un comunicado como este a la luz pública y luego consenso, después te sin- escondes, eso no está No, pero bien. Álvaro, yo le quiero decir aquí al Este- compañero que no tenga tal preocupación, porque los profesionales en Panamá somos holísticos. Eso en definitiva. Pero espera, antes de avanzar, porque creo que se está terminando el programa, es importante aclarar lo siguiente a quienes nos están escuchando. Nuestras profesiones liberales están fundamentadas sobre el derecho, sobre la base del imperio de la ley de nuestro país, y el artículo 73 lo dice tácitamente, que en el caso de los que vayan a ejercer como profesionales, o sea, los profesionales extranjeros en nuestro país, para poder ejercer en Panamá, dice que la ley los regulará, ¿vale? En función de asegurar siempre los derechos de los panameños y de acuerdo con el interés nacional. Eso lo dice con relación a los trabajadores, señora. No, los Lea el profesionales también. El artículo 73. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Yo vengo aquí en nombre no de una profesión, sino de todas las profesiones que forman parte de nuestra federación, para decirle al público que nosotros no somos un grupo de interés. Nosotros somos panameños y panameñas que estamos capacitados a nivel universitario intelectual para ejercer una profesión. Y que nuestras leyes y el ejercicio de nuestras leyes están fundamentados en el interés nacional y no en el interés individual y particular, como usted ha querido aseverarlo en varias ocasiones. Esto no se trata de confrontar grupos, de confrontar posiciones. Se trata, hombre, de ir, y me parece muy bien el programa, Álvaro, te felicito, de ir de una vez por todas a hacer estas grandes discusiones nacionales. ¿Cuál es el proyecto nacional que tenemos en este momento para el futuro? Más allá de los gobiernos, que es lo que señalamos aquí, ¿cuál es el proyecto? Como bien lo señala aquí el compañero Murillo. ¿Cuál es el proyecto que ¿Cuál es el proyecto que la el Cámara de gobierno tiene Comercio para lo que está ofrece? proponiendo la Cámara? Claro. Exacto, no hay un proyecto, no hay una integral de planificación. nación. Entonces, más allá del tema migratorio, que la verdad que no pensaba tocarlo porque es solamente transversal en ese documento, en realidad lo que nos debe llamar a todos, y Danilo lo ha señalado muy bien, es que estamos atrasados en este tema, en esta discusión, Danilo, de cuál es el proyecto nacional que queremos para este siglo XXI, en el que todas y todos confluyamos en función de los intereses de la nación y no de intereses particulares, que coincidimos todos. Entonces, todos los sectores, ¿qué es lo que van a aportar a ese proyecto de nación para resolver los grandes problemas sociales que tenemos en nuestro país? Porque el Estado no es sin la sociedad, sin la población a la que se debe. Entonces, vamos a proponernos un proyecto de nación.
Sí, que yo creo que el comunicado de la Cámara de Comercio y probablemente algunos de los temas que tocó Hoffman en su exposición son muy simplistas. Así es. Sumamente simplistas, es decir, es mirar el bosque y perder el árbol y perder de vista el bosque. Es decir, el traer talentos a este ¿Para país qué? no me va a solucionar el problema en tanto yo no resuelva lo que tú has Así planteado, es. Danilo, muy bien, que es el tema de las políticas de educación en este país. Es decir, Y de productividad, vamos a hablar de puedo traer productividad aquí. expertos en estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, que es una técnica terapéutica, y resulta que ese señor viene, como dije anteriormente, a rascarse la barriga, porque hay un solo equipo de estimulación magnética transcraneal aquí y es privado, pues. ¿De qué me sirve ese talento si yo no cambio el sistema educativo, si yo no tengo una política de Estado de educación a la hora de formar personas? Y creo que, y en esto creo que la Facultad de Medicina, y vuelvo y repito, hablo por los médicos, trae continuamente médicos con áreas de experticia que no tenemos aquí a entrenar a los panameños. Nosotros necesitamos transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento. No personas que vengan aquí a hacer nuestro trabajo, personas que nos enseñen a hacer nuestro trabajo. Pregúntate cuánto le cuesta a un residente, por ejemplo, de cirugía o de medicina, ir a hacer lo que en su programa dice que tiene que hacer 4 meses de extranjería. Ni el Ministerio de Salud, ni la Caja de Seguro Social le da un solo centavo para eso y no lo apoyan en ese sentido. Y yo estoy sentado aquí a tu lado, Álvaro, cuando yo trabajé en una época con CICAT OEA y la Universidad Johns Hopkins en un programa de investigación en SIDA y drogas. Me ofrecieron irme 6 meses a aprender un programa de análisis estadístico que no se utilizaba muchísimo en Panamá. Me daban un estipendio para vivir, me daban casa y me daban comida. Cuando fui a pedir permiso, la visión así bien estrecha de la persona que estaba encargada de docencia me dijo que eso no le servía a la institución. Un programa de análisis estadístico para investigación, que no me servía a mí en mi clínica privada. Para nada le servía al Estado. Me dijeron, no. ¿Por qué? Porque no hay una política de educación, de transferencia de conocimiento. Correcto. Y era simple y sencillamente porque del grupo de centroamericanos el que machacaba y el inglés mejor era yo y el que tenía algún grado de experticia en computadora era yo. Y no me permitieron irme. Y parece mentira. Hoy día Es tenemos... increíble Hoy día tenemos... Déjeme ir a la pausa y me dice eso. Bien, estamos ya en los minutos finales. ¿Usted iba a aportar? Y es irónico, ¿no? Pero fíjate tú, tenemos los dispositivos USB Le aviso, para le meter aviso. información digital. Listo. Tenemos los discos duros de las computadoras. Y ahora existen las nubes. O sea, para almacenar información ya hay de todo. Sin embargo, en todas las instituciones del Estado hay gente que si se enferma o si se muere, eso se paraliza. ¿Dónde está el app? O sea, la memoria es el ¿Dónde está individuo. el app? ¿Dónde está el app para el Seguro Social? ¿Dónde está el app así para es. todo? memoria ¿Dónde es está el app? La memoria es En eso es que el tenemos que funcionario. invertir, claro que sí, O sea, claro que sí. Cuando te digo se Pongámonos de paraliza, acuerdo. hay instituciones aquí que si ese individuo le da un resfriado o cualquiera de los virus, se cierra la atención. Hay profesionales en la Terrible, ¿eh? medicina que el día que nos vayamos, los que estamos jubilados, yo estoy jubilado, el sistema colapsa. El sistema de salud colapsa. ¿Por qué? Porque el Estado no nos ha Sistemáticamente. brindado los Así es. apoyos necesarios para seguir formando gente y lo estamos haciendo así, de buena fe. En esas condiciones, el país siempre será poroso. Absolutamente. Siempre será Y en poroso. educación es lo mismo. Y todo el mundo Igual. vendrá a ver a Panamá como la tierra prometida. ¿Por qué? Porque nosotros Así es. no somos capaces de poder tener una política que nos permita sostener la actividad de manera continua, Todas las actividades. con plazo inmediato, mediano plazo, largo plazo. Claro. No. Hay algo que nosotros tenemos una devoción por la urgencia. De hecho, tanto en el Estado como en el sector privado, con todos los test y con todas esas cosas y esas hierbas aromáticas, todavía el criterio de selección de personal de la gente sigue siendo si el individuo lo contrato si me resuelve la urgencia. Si piensa por un problema futuro, este no sirve. Este pierde el tiempo. Y seguimos construyendo para ayer. Para ayer.
No, y otra cosa para agregar aquí, Álvaro, es que el sistema clientelar en el ámbito de lo público, oye, no permite que el profesional capacitado para las distintas áreas pueda aportar en el Estado. Es que no podemos tenemos- aportar es porque que Panamá no si no tiene un estamos en un servicio partido público. político, Panamá No, no, no tiene tiene servicio servicio pero si público. estuviéramos allí Entonces, podríamos. estamos en las cosas más elementales. No tenemos servicio público. Ningún país Pero tenemos que se ha hacerlo. desarrollado sin servicio público. Claro Ni que Eso- sí, eso es claro correcto. que O sea, sí. Igualmente no Vamos tenemos, hacia allá. Igual no tenemos una institución planificadora en este país. Este país... Sí, eliminaron el sí, no hay... Ministerio de o sea, Planificación. el Ministerio de Planificación no existe. Entonces, ¿cómo un país puede progresar sin una planificación previa? Todo lo que hacemos es por improvisación. Como dijeron Así aquí al es. inicio, son proyectos de turno de gobierno. En un país no puede... Proyectos de infraestructura que ayudan, que son buenos, pero que los problemas que nosotros tenemos están en el software. Ah, sí. Exacto. En el Entonces, No software. están en el No, hardware. están en el hardware. No, correcto. el software. Por eso- Estoy totalmente de acuerdo. Usted mencionó algo en su intervención inicial también, que la actividad de la construcción se veía afectada porque los extranjeros se habían ido del país. Yo no creo que eso sea tan cierto. Es precisamente por lo que les acabo de decir. La falta de planificación de políticas del gobierno es la que ha hecho que merme la actividad de construcción. El hecho de que la inversión extranjera y la inversión privada también han mermado, pero no es un término puntual de que sea ese el culpable de que Déjame explicarle. déjame terminar. Sí. De que la construcción en este momento se haya paralizado porque la inversión privada se fue. Eso No. puede ser eso. El problema es muy sencillo. Nosotros teníamos una dinámica que tiene que ver con la migración, pero también tiene que ver con otras cosas como las facilidades bancarias, una serie de cosas que se dedicaban al extranjero. Cortamos la facilidad de entrada al extranjero y le cerramos las puertas en la parte financiera, producto de las presiones que hemos tenido. Y paralelamente, los promotores venían haciendo edificios en función de ese crecimiento que traía una demanda. Y de pronto, paró. Y los edificios quedaron ahí, siguieron y había que terminarlos, pero ya no estaba entrando la demanda que esas son antes políticas, entraba. esas son políticas Entonces, presionadas por instituciones financieras internacionales. Una parte, otra parte es falta de imaginación, porque esa presión que hay de afuera no impide que nosotros hagamos las cosas Claro. que permitan que eso siga. Lo que pasa es que no hay imaginación para hacerlo. Entonces, buscamos la forma sobre el fondo. Exacto. Yo voy a cumplir con unos números y con una formalidad. Un cuadrado. Y en el fondo no hago nada. Entonces, en realidad, dañas el fondo y tampoco logras convencer en la forma. Oh, y sigue sí. saliendo en las listas. Entonces, Exactamente, las listas, vuelvo y famosas. repito, tenemos un problema de software grave aquí. Grave. No hay app. Sí, ahora Ahora, hay un pero tema, mira- hay un tema importante que tiene que ver, yo no soy economista y realmente sé muy poco de economía, pero he escuchado y he leído, por ejemplo, que nosotros estamos en listas grises, que tenemos problemas donde no somos transparentes en el manejo de dinero, en el lavado o en el blanqueo de capitales y qué sé yo, en la formación de sociedades anónimas, donde los norteamericanos y algunos países europeos presionan enormemente. Exactamente. Pero váyase al estado de Delaware, y eso se lo escuché a alguien que sabe de esto un montón, y es el que mayor cantidad de sociedades anónimas crea en el mundo, pero a esos nadie los toca. ¿Por qué? Porque es que Delaware Pero fíjese. está en Estados Unidos, a Panamá sí. Eso es precisamente parte del problema. Por Mire, supuesto. Cuando La política un exterior. país pequeño como Panamá se enfrenta a una situación internacional, lo primero que debe hacer es agarrarse del derecho internacional público, porque es lo único que te defiende. Pero ¿qué hicimos no hay nosotros? política de Estado al respecto. ¿Qué hicimos nosotros? Ni sabíamos ni sabíamos qué eran esas instituciones que nos estaban cayendo encima. Y fuimos corriendo a ver cómo hacíamos. Era reactivo y sin sentarse a pensar. Nosotros hemos perdido esa capacidad que teníamos, no solo de utilizar el derecho internacional público en beneficio nuestro, sino de crearlo. O sea, los derechos humanos como los conocemos hoy en día son en gran medida una creación panameña del doctor Ricardo J. Alfaro. O sea, nosotros hemos perdido nuestra capacidad
de ser factor importante en la creación del derecho internacional público y de utilizarlo. Entonces, por la ignorancia o por sencillamente un manejo, un manejo hecho desde un conocimiento que no era el que debió haberse usado en esto, acabamos metidos en una realidad que ahora resulta que es derecho internacional público el que nos discriminen, porque lo aceptamos. Claro. Porque no nos defendimos, porque no lo supimos hacer en su Pero momento. es que- Ahora estamos atrapados en esa ¿Qué realidad. hacemos para resolverlo? Bueno, Ya. ya no ¿Por es. dónde comenzamos? Ya no se puede. Pero hay que comenzar. Pero nosotros deberíamos de tener una política para generar un derecho internacional público en donde nos dé igualdad en estos temas, que no sea imposición a través de estas creaciones que ha hecho la OCDE, que es una nueva forma de imperialismo económico para proteger sus actividades, que además al final va a colapsar porque allá en Asia no les están haciendo caso y en Asia sucede completamente otra cosa y Asia está creciendo precisamente pues no les están haciendo caso. De hecho, Entonces, a nosotros dólar es que en nos Eso tiene- mismo le iba a petróleo ya no preguntar, está- pero eso mismo le iba a ese preguntar. tema, ¿Qué pasa si nosotros no le hacemos caso a esa gente? ese tema requiere, primero, o sea, es que la situación de Panamá realmente es muy compleja hoy, producto de las compleja. decisiones que tomamos antes. Ah, O sea, nosotros nos metimos en un berenjenal que ahora para salir de allí, primero hay que tratar de salir de ahí, para después comenzar a construir lo otro. Pero yo no veo la visión en ese sentido. No la veo. Nosotros hemos perdido mucho en este país. Este era un país de una minipotencia en materia de derecho internacional público. El Pero yo problema creo que- de los americanos nos obligaba a pensarlo, nos obligaba a desarrollar tesis, obligaba a defendernos en ese esquema. Se fueron los gringos, ya no tenemos esa necesidad y no nos dimos cuenta que la teníamos incluso más grande porque ahora tenemos que defendernos en un concierto de naciones. Entonces, a Panamá es el primero que le conviene defender el derecho internacional público. Claro, pero Debemos es que- ser los más fuertes defensores del derecho internacional público porque es la única manera que nosotros nos podemos Pero es que defender. tenemos un tema del derecho interno, además, donde la justicia en Además, este país está, No funciona. señor, por Dios, es decir, no podemos con ese micromundo de la justicia en Panamá, difícilmente vamos a poder generar cosas para afuera. Es Claro, decir, Y ese es uno de no los te puntos creen, por los que estamos y no en te estas creen. y listas no, que por también. no te supuesto, creen, y porque- la inversión privada no viene porque no hay seguridad Exacto. jurídica. La inversión privada sigue viniendo porque en el país de ciegos el tuerto es Bueno, rey. probablemente sí. Entonces, Panamá sigue siendo el país con la mayor inversión directa extranjera, yo creo que en proporción a la población del mundo. Ahora, es una cosa podríamos estar impresionante. mucho mejor en ese sentido. Estaríamos Este, volando a por otro supuesto. nivel. Exactamente. Seríamos ya un país desarrollado, pero claro, un país desarrollado, una condición previa es tener un Estado de Derecho, tener un servicio Si no público. tenemos- Esas cosas No son... tenemos. Es el software. El software tiene que estar, no es el hardware. No son las carreteras ni las autopistas, no. Es el software a donde nos hemos quedado atrás. En el hardware vamos volando, pero en el software, o sea, como no es tangible, como no hay negocio, entonces no hay... Y todavía tenemos decisión. individuos diciendo que yo no voy a una escuelita para llegar temprano a mi trabajo. Entonces, en la Asamblea de Diputados, por Dios, hombre. Hace falta liderazgo. El liderazgo Carlos político Ernesto. no es solo un problema de Panamá, Coherencia yo creo que es un falta. problema mundial. Problema mundial. Nosotros estamos viviendo una etapa, mi lectura es que nosotros estamos viviendo un proceso de cambios fuertísimos, que no lo entendemos completamente, un proceso de cambio de una realidad que no se quiere morir, que es la realidad del siglo XX, con estos atavismos que estamos viendo, pero las nuevas generaciones son globales. Las nuevas generaciones tienen una visión del mundo completamente diferente y van a cambiar el mundo, lo van a cambiar completamente, pero va a haber resistencia y esa resistencia es parte del problema que estamos viviendo. Entonces, el liderazgo político viene del siglo XX en gran medida. Hay un choque ahí. Yo siento que hay un choque muy fuerte de una forma de ver el mundo muy diferente. También hay una falta de elección de parte de las nuevas generaciones de lo que representó y significó para la humanidad la creación de las Naciones Unidas y la creación del derecho internacional público y el respeto a la dignidad humana como una parte fundamental de la relación de las naciones. Eso es del siglo XX y eso hay que preservarlo y protegerlo.
Y yo creo que las nuevas generaciones han perdido eso de vista. Hay reacciones contra lo que se ve como imposiciones porque no se comprende plenamente qué es lo que realmente está sucediendo y no se sabe cómo defenderse frente a esa realidad. Mira, justamente en esa línea iba, que bueno, mira, la crisis institucional que tenemos a todos los niveles, Álvaro, y los que me acompañan, es preocupante y tenemos de una vez por todas que, como sociedad, entrar a resolverlo en todos los ámbitos de la vida política nacional. Pero también tenemos una crisis sobre el tema de la plataforma productiva de nuestro país, las distintas actividades, digamos, que eran pilares de la economía panameña, como la zona libre de Colón, ya no es realmente competitiva, ni siquiera en la región latinoamericana. El caso, por ejemplo, de la industria que teníamos de sociedades anónimas, ya tenemos competencia y de hecho una gran competencia en los Estados Unidos, como bien lo plantea usted, y a ellos no les llega, no les alcanza ninguna obligación internacional y a nosotros nos alcanza a todas, ¿verdad? Y estamos en todas las listas. Por ejemplo, el tema de la actividad de la construcción, que bien señala usted, que hay una contradicción, porque si hay demanda, ¿verdad? Entonces, pues habrá oferta. Aquí resulta que hay una depauperación en esa actividad de la construcción y es porque, hay que decirlo, aun cuando haya más migración ahora, resulta que no hay una demanda para adquirir vivienda y eso también habríamos que preguntarnos por qué. ¿Qué tipo de vivienda nos estábamos planteando nosotros? Hombre, reordenarlo en materia ¿Qué tipo de migración es la que está llegando? Claro, qué tipo de migración es la que está llegando y ajustar el tema de la construcción me parece que hay que hacerlo. Porque una migración con un poder adquisitivo importante. Pero, sé si esa es la que está llegando. No, ya no está llegando ahora. Es que nosotros estábamos haciendo lo que desde hace mucho tiempo hacen ciudades como Miami, en los Estados Unidos. Estábamos atrayendo gente de recursos de la región. Cuando comenzamos con el discurso xenofóbico primero, cuando comenzamos a poner restricciones a la entrada desde el punto de vista del gobierno, y cuando comenzaron los bancos a cerrarle opciones a las personas, esa gente se fue. Y acabamos transmitiéndole a sus fiscos, que no todos son respetables, la información de ellos, se fueron a Miami de nuevo. En Miami no tienen ese problema. Entonces nosotros en estas cosas tenemos que saber cómo manejarnos, con quién competimos y por qué competimos en el mundo. Nosotros nos seguimos viendo el ombligo aquí, no estamos viendo para afuera. Este es un país universal. No es casual que nosotros tengamos en nuestro escudo el lema de Promundo y beneficio. Es para beneficio del mundo porque es para beneficio nuestro, porque este es un país que vive del mundo. Pero tenemos que resolver el tema nacional. Nos las pasamos, sí. Tenemos un déficit habitacional que no lo estamos resolviendo. Pero el tema de nuestra y hay un mercado ubicación, ¿no? Y de nuestra realidad y cómo encaja en la realidad mundial hoy es algo que no se discute en Panamá, que no está presente en el debate político, que no está presente en ningún lado, de hecho. Y eso, la mayoría de las naciones que logran tener un nivel de desarrollo es una parte fundamental de su análisis y de su, digamos, inteligencia política. Eso no existe aquí. Entonces, es triste, pues, pero lo hemos perdido cuando nacimos viendo el mundo. Se acabó el tiempo. Tenemos tanto que resolver. Qué interesante hubiese sido tener a la Cámara de Comercio sentados aquí con nosotros explicando el fondo de este comunicado. Señoras y señores, gracias por su sintonía, a ustedes por estar con nosotros el próximo domingo. Todo el mundo anda en short y suéter. Yo estoy de turno en el hospital, así que no tengo nada que hacer. No hay debate abierto dominical. Nos vemos dentro de 15 días. Saludos.